tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos. Bienvenidos en este día de adoración, de alabanzas. Vamos a seguir alabando al Señor. Ponte de pie con tu familia y vamos a declarar esto. Y quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir, de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Vamos a decir gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú venciste un mundo pecador con tu gran amor. Gracias, Señor. Ahora el Padre te ha exaltado más alto lugar. Vamos a decir, y cuánto amaste al mundo, Dios. Y cuánto te quiero agradecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres fiel, Señor. Tú eres santo, tú eres digno de mi adoración, de mi alabanza. Vamos a decir, oh digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Una vez más, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios bueno. Tú eres un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede. Y te damos gracias en esta mañana. Amén, amén. Y vamos a seguir alabando al Señor y vamos a decir, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Y fue tu cruz, dile la
Un momento allí nos dio libertad. Dilo con tu familia. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. ¿Qué tal si le dices cuán hermoso y cuán hermoso eres Jesús? Son tus palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús, es su poder, oh fue tu cruz, dile, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús te adoramos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. ¿Qué tal si declaramos esto? Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús te doy gloria. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti mi Rey, mi Jesús, mi amado. Ese eres tú, Señor. Donde quiera que estés, levanta tus manos y alábalo porque Él es Rey. Él es Rey sobre todo. Él es Rey sobre tus necesidades. Él sabe tus necesidades. Levanta tus manos y abre tu boca y empieza a alabarlo, empieza a glorificarlo, porque Él es un buen Dios, un buen Padre. Un Padre no deja a su hijo tirado, un Padre va y deja todas las 99 ovejas que tiene para ir a buscar la última que falta. Vamos a decir: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dile, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Levanta tus manos donde estás y dile: sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá.
de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos a decirle de nuevo: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Oh, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Iglesia, dile: y sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy allí. Dios de pactos, mi Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy allí. Dile: y sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí, Señor, me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te exaltamos, Rey, te exaltamos, Señor. Tú eres grande, Padre. Amén. Qué bendición poder alabar contigo en esta mañana. Y estos son los anuncios de Iglesia La Casa. Dios te bendiga.
Qué bendición poder estar hoy con ustedes nuevamente. Siempre me gusta levantar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra seguridad, es la base de nuestra convicción. La palabra de Dios es la ciencia de nuestra investigación. Así que, queridos hermanos, siempre nuestra devoción y nuestra dedicación ha de ser a observar la vida de Cristo a través de las páginas de la Biblia. Está escrito: nosotros pues, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Este es el precioso espejo donde nosotros hemos de mirarnos, de evaluarnos, de juzgarnos, de considerarnos a la luz de esta santa y preciosa palabra. Y sobre esta base hemos de tomar las mejores y más grandes decisiones. Hoy quiero compartir contigo en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 12 al versículo 14. La palabra declara: de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos un hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza y gratitud a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir con los que tienen, con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Hoy quiero hablar de un tema que es fundamental reflexionarlo con seriedad, reflexionarlo en oración y reflexionarlo en el temor de Dios. La palabra de Dios no solo es para leer, sino para creer y para obedecer. He titulado este tema: Salgamos pues a Él llevando su vituperio. En el siglo XVII, en los Estados Unidos, se cuenta la historia de un joven llamado David Brainerd. Este joven fue un ejemplo de dedicación en su tiempo. Desde muy joven consagró su vida a nuestro Señor Jesucristo y él salió dejando sus sueños, sus proyectos y sus planes para dedicarse al servicio del Señor. Fue a una escuela bíblica y en esa escuela había tiempos de oración, de búsqueda de Dios. Eran jóvenes apasionados, jóvenes consagrados. Pero cuenta la historia que mientras David oraba, él sentía un fuego del Señor por ir a las misiones. Y en medio de los tiempos de oración, Dios le despertó el corazón para ir a una tribu de indios americanos, salvajes, como se dice. Y este joven le dijo a Dios: te daré mi vida para esa causa. Muy pronto renunció a sus estudios teológicos y se fue fuera de su campamento, fuera del lugar donde se encontraba. Se atrevió a dar un paso de fe, un paso de consagración. Se atrevió a salir fuera de los estándares, de la estructura religiosa, y salió en fe para ir a llevar el evangelio glorioso de las riquezas de Cristo a esta tribu que estaba profundamente sumida en la oscuridad. La historia dice que él llegó a estos pueblos salvajes. Eran salvajes, por supuesto. Y los mismos indios más tarde contaban el testimonio, que cuando ellos veían un extraño, y sobre todo de tez blanca,
lo veían como un enemigo, pues la historia les había demostrado. Cuando fueron a matar a este joven consagrado, dice que lo encontraron llorando tan profundamente, sumido en oración, y aunque no conocían su idioma, este joven derramaba el corazón delante de Dios en súplicas y en llanto. Ellos pudieron observar las lágrimas que caían de su rostro, y aunque no conocían su lenguaje, ellos comprendieron que él derramaba en oración su corazón en favor de esa tribu para Dios. Ellos creían que oraban a un Dios desconocido, pero era tal la pasión de este joven que esa pasión los conquistó. Fue las puertas que penetraron el evangelio a esa comunidad, a esa tribu indígena. Y así el evangelio de la gloria de Cristo fue penetrado en ese lugar. Hoy con urgencia se necesita un pueblo consagrado. Se necesita un pueblo que esté dispuesto a rendirse al Señor. Se necesita con urgencia un pueblo que esté dispuesto, aún como está escrito, a considerar su vida como nada de valor para entregársela a aquel que sufrió por nosotros. La palabra de Dios nos enseña algo maravilloso. El apóstol está enseñando que al considerar seriamente la vida de Jesús, al mirarla con ojos abiertos y sinceros, podemos ver la mayor consagración, el mayor acto de devoción y de fe que ningún ser humano hubiera hecho. La palabra de Dios dice que por amor a nosotros dejó los atrios celestiales para venir a una tierra contaminada por el pecado. No ceso de admirar a mi Señor Jesucristo, de ver su devoción y consagración, y a la vez soy retado por ella. Este gran acto de volverse hombre, aquel verbo fue hecho hombre, me impresiona. No ceso de admirarme el acto de la devoción al volverse hombre, mi Señor y mi Salvador. Maravilloso Señor. Aquella noche en Juan capítulo 3, mientras dialogaba con Nicodemo, un gran hombre judío, un maestro de las Escrituras, un hombre admirado por las multitudes judías, un hombre sincero. Mientras Jesús le explicaba acerca del nuevo nacimiento, este hombre indagaba la forma, cómo podría un hombre nacer siendo viejo, cómo podría ver y entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le explicaba de la forma más extraordinaria. Y le dijo algo maravilloso. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 3 años después, cuando Nicodemo contemplaba la escena final, Nicodemo fue uno de los testigos de la crucifixión de Cristo. Y mientras vio al Cordero de Dios crucificado, comprendió lo que 3 años atrás nuestro Salvador le decía. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La palabra de Dios dice que Jesús tuvo que salir fuera de las puertas de la ciudad. Tenemos que entender quién es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús fue crucificado fuera del campamento de Jerusalén. Jesús tuvo que salir fuera. El apóstol está pensando en aquella serpiente de bronce. ¿Has pensado por qué Jesús
fue comparado con una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia es símbolo de juicio y la serpiente es símbolo de pecado. ¿Por qué Jesús se comparó con una serpiente de bronce? Es exactamente lo que nuestro apóstol, el apóstol que está escribiendo el libro de Hebreos, nos está enseñando. Jesucristo fue puesto sobre él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Detente un momento a pensar en este texto. Al que no conoció pecado. Jesús fue semejante a los hombres. La palabra de Dios declara que fue hecho semejante en todo, menos en el pecado. Pero como aquella serpiente de bronce tuvo que tomar el pecado de todos, el que no conocía el pecado, por nosotros era hecho pecado. Aquel que era uno con Dios en naturaleza, uno con Dios en voluntad y propósito, ahora se volvía uno con el pecado. Los hijos de Israel celebraban un sacrificio. Se llamaba el sacrificio por el pecado. No era el sacrificio de holocausto, sino el sacrificio de expiación. Ellos consagraban y el adorador judío ponía las manos sobre el sacrificio y transmitía el pecado sobre el sacrificio, sobre la víctima inocente. Y al confesar el pecado en el tabernáculo, específicamente en el altar de sacrificio, que era el altar de bronce, donde el fuego ardiente consumía a la víctima en juicio, así la víctima pasaba a ser una serpiente de bronce. La víctima era depositaria del pecado del adorador. Para que ese adorador quedara libre, la vida de la víctima pasaba a ser de él y la muerte del pecador quedaba sobre la víctima inocente. Es lo que el apóstol está diciendo. El Señor se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios como un sacrificio por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Escucha bien la palabra de Dios. Entonces, ese sacrificio no podía ser quemado en el altar, porque era símbolo de pecado. Ese sacrificio se quemaba fuera del campamento. Había un lugar específico, un lugar donde el sacrificio inmundo era depositado. Nuestro Señor entonces está siendo comparado con esa ofrenda sacrificial. Nuestro Señor fue por las calles de Jerusalén, llevando el vituperio del pecado del hombre, siendo escupido, siendo blasfemado, siendo maldecido. Como una escoria salió fuera de Jerusalén, llevando nuestra maldición. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Fue llevado hasta el lugar llamado la calavera y allí fue puesto en una cruz. Como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Imagino que aquel hombre, Nicodemo, fue transformado por esa revelación. Jamás podría ser un hombre igual. Ahora entendía con ojos abiertos la revelación de aquella noche. El apóstol está diciendo
Jesús salió fuera del campamento llevando el vituperio de nuestro pecado. Ahora, Él continúa diciendo: salgamos pues a Él llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. El segundo punto que quiero hablarte es fascinante. Después de entender la obra del Calvario, después de mirar a Jesús como la serpiente de bronce, es imposible que después de esta revelación nosotros seamos iguales. Tenemos que volver a entender el valor del sacrificio de Cristo y la identidad con este sacrificio. Es algo lógico. Es el proceso de un culto racional, como está escrito en Romanos 12:2. Entonces, vamos a estudiar la obra de la cruz. Es tan importante. La obra del Calvario. Tenemos que entender no solo que nuestro Cristo se sacrificó, sino nuestra identidad con Él. Quiero compartir en Gálatas capítulo 6:14. El apóstol Pablo está diciendo que no haya gloria absolutamente nada en nada de este mundo, sino en la cruz de Cristo. Escucha bien esta palabra. Luego dice: por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué hace la revelación entonces de este sacrificio maravilloso? De ver a Jesucristo levantado en una cruz llevando nuestro pecado. Ha de producir un efecto de fe, un efecto de vida. La palabra de Dios dice que por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo genuino cristiano tiene que vivir una separación. Escucha bien, la palabra separación. Dios nos está llamando a una vida de total consagración. Yo, cuando oro por la iglesia de Cristo, sinceramente siento preocupación. Pregunto: Señor, si tú vinieras hoy, ¿la iglesia estaría preparada? Observo tan poca separación, tan poca consagración, pero sí un aumento de religiosidad. Los judíos se habían quedado en la cultura del templo, la cultura del culto, pero no discernieron la obra del sacrificio perfecto. Ellos se quedaron en su Jerusalén, en su experiencia de sacrificios y cultos, pero no pudieron ver la obra de la cruz. El apóstol está haciendo un llamado urgente a la iglesia de Cristo, a estos hebreos convertidos, que es necesario que ellos entiendan la obra de la cruz. La obra de la cruz ha de producir una separación, y específicamente voy a hablar la separación de la cruz. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo entonces opera una separación. Cuando leemos el Evangelio de Juan es un evangelio glorioso, es un evangelio maravilloso. Y una de las palabras claves y fascinantes es la palabra mundos, cosmos. El apóstol Juan ha recibido una revelación del Espíritu profunda acerca del mundo, el cosmos, el lugar en que tú y yo estamos viviendo. Él en Primera de Juan ha dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es imposible ser un cristiano genuino y verdadero desde la perspectiva de Dios, teniendo algo que ver con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y su príncipe son uno en naturaleza. La palabra de Dios dice que Él es el príncipe de este mundo y dice que todo el mundo está bajo el maligno.
Es más, lo que se hace en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y las pasiones de la carne no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es que debe haber una separación. Dios nos llama hoy a una consagración completa para Cristo. Cuando leo en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, me fascinan esos 144,000. Son 144, un número redondo, que siguen al Cordero por todo lugar. Están dispuestos a seguirlo, lógicamente, hasta la muerte. Porque en capítulo 12, versículo 11, dice que ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Ha habido un rompimiento total, una separación total. Querido hermano, yo te invito hoy a una reflexión sincera. ¿De qué tienes que separarte hoy? La palabra de Dios dice: no améis al mundo. ¿Qué es la obra de la cruz? La obra de la cruz es una circuncisión. Escucha bien. Y en capítulo 2 del libro de Colosenses, versículo 11 en adelante, dice que nosotros hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. O eso es verdad o eso es mentira. Por supuesto es verdad. Al ser nosotros puestos en una cruz, la palabra de Dios dice que hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros. Así que nosotros en este mundo no tenemos nada. En este mundo la lógica divina es vivir una vida consagrada a los propósitos de Dios. Cuentan los historiadores que después que Nicodemo entendió la visión del Cordero hecho pecado, su vida fue transformada. Lógicamente, entró en un conflicto con la religión de su templo. Entró en un conflicto con su templo y fue perseguido. Usó los recursos que Dios le había dado para aquella naciente iglesia y se dedicó a la causa de Cristo. Él entendió claramente que aquel Cordero era Dios y que había que salir fuera de la estructura de su religión, llevando el vituperio de Cristo. Cristo no te ofrece más, absolutamente más. Jesucristo lo único que ofrece a un discípulo es que lleve su cruz. Y la cruz es símbolo de entrega. La cruz es símbolo de separación. La cruz es símbolo de entera dedicación, aún hasta la muerte misma. ¡Qué preciosa es la cruz! Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá. Todo dar a Dios. Pero verás que tu sacrificio será muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. El apóstol nos ve como peregrinos que vamos caminando, porque no tenemos en este mundo una ciudad permanente. Escucha bien, no vivas como si fueras a vivir eternamente en este mundo. No consagres tus metas, tus sueños, tus planes, aún tus ahorros, para no saber qué va a suceder con ellos. Hay una causa. La causa de Cristo nos espera. Hay una causa por qué servir. Hay una causa por qué luchar. Hay un reino de Dios que espera ser establecido por nosotros. Esa es la obra de la cruz. Y nosotros hemos sido circuncidados con la circuncisión. Hemos sido separados. El mundo ha sido separado para mí. Y yo he sido separado al mundo. Aleluya.
no somos del mundo, como también yo no soy del mundo, fue lo dicho por nuestro Señor. Oh, me gusta la separación. Salgamos pues a Él, dice el apóstol, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Cuando leemos un poco en capítulos 31 del libro de Génesis, la vida de Jacob, es tan interesante la vida de Jacob. La vida de Jacob vive este mismo principio, el principio de la circuncisión. ¿Sabes por qué tiene que haber una separación? Es urgente una separación. ¿Por qué? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Absolutamente no pueden. Es una vida gloriosa. Jacob se encontró con Dios una noche y el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Jacob. Aquí comenzó la transformación de Jacob. Este hombre allí abrió el corazón, fue sincero con Dios. Allí confesó a través de su nombre su fracaso, su religión barata, su miseria espiritual. Es lo que Dios espera de nosotros, que con honestidad reconozcamos nuestra ausencia de devoción, nuestra ausencia de santidad, de compromiso, nuestra ausencia de devoción intensa. ¿Cómo te llamas? Jacob bajó la cabeza y dijo, soy Jacob. He vivido en un engaño. He vivido una mentira. ¿Sabes? Me gusta esta experiencia porque Dios se glorifica en la verdad. Dios no se glorifica donde no se reconoce la ausencia de Él. Dios no se glorifica donde solo hay triunfos, victorias y donde no se expresa una necesidad. Dios no se glorifica allí. Dios se glorifica en la ausencia, en el quebranto. Y ahí comenzaba el milagro de este hombre. Allí comenzaba la circuncisión de Cristo. Y el Dios de gloria le dijo, no será tu nombre más Jacob, será tu nombre Israel, porque entenderás los propósitos de Dios, participarás en los propósitos de Dios, serás parte de los propósitos de Dios. Queridos hermanos, nos espera una vida maravillosa, vivir bajo el principio de Israel. Y lo tercero que quiero compartirles es un rompimiento. Salgamos pues a él. La vida cristiana es un rompimiento de estándares religiosos que no han aportado nada, un rompimiento de culto vacío, de una experiencia sin singularidad, un rompimiento con estructuras antiguas, viejas, con odres viejos que no han aportado nada a tu crecimiento espiritual. Un rompimiento con el pecado, un rompimiento con la mediocridad, un rompimiento con el amor propio, un rompimiento con el egoísmo, un rompimiento con todo lo que es el pecado. Salgamos pues a él, llevando su vituperio, como nuestro Rey lo hizo en Jerusalén. Y termino diciendo lo dicho por el apóstol. Por lo tanto, después de entender esta maravilla, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de gratitud a Dios. La verdadera adoración, la gratitud por su Hijo Jesucristo, y mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Aleluya. Y no se olviden de hacer el bien. Aquí me detengo para decirte, el cristianismo es un acto de bien, es un acto de compasión,
es un acto de misericordia. Estos son los sacrificios que agradan a Dios, ¿sabes? A Dios no le agradan muchos sacrificios, pero hay sacrificios que lo agradan. Dice, ofrezcamos siempre a Dios. Nosotros tenemos un culto nuevo, una ofrenda nueva, una vida nueva en Cristo Jesús. Ya Dios nos sacó de las estructuras viejas del judaísmo y ahora avanzamos hacia lo eterno y verdadero. El sacrificio verdadero, entonces, para Dios es una vida de gratitud y de alabanza porque Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Pero también dice, no se olviden, es una práctica de adoración. No se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad, pues de estos sacrificios se agrada el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana es una vida congruente con la compasión, es una vida congruente con la misericordia. Hoy estamos viviendo una oportunidad maravillosa para hacerlo. Mira a tu alrededor, tus compañeros de trabajo. Mira a tu alrededor los pobres en tu ciudad. Mira a tu alrededor donde poder sembrar una semilla, sembrar tu tiempo, sembrar aún lo que Dios ponga en tu corazón. De esos sacrificios no se agrada a Dios. Amado Padre, te damos gracias. Tú nos hablas de una total consagración. Gracias por tu fidelidad, por permitirnos reflexionar tus santas palabras y de avanzar como está escrito, porque aquí en este mundo no tenemos ciudad permanente. Somos peregrinos que avanzamos a una ciudad celestial. Tenemos nuestro corazón en Cristo, pero vivimos en la tierra sirviendo a Cristo y haciendo el bien, porque esa es la norma y el sacrificio verdaderamente cristiano. Bendecimos hoy la vida de mis hermanos, de aquellas personas que por primera vez pueden oír esta enseñanza y pueden decir, Señor, te necesito. No encuentro dónde más depositar mi vida, sino contigo, Señor. Me uno a aquella cruz donde fuiste hecho pecado por mis pecados. Acepto la obra de la cruz para mí. En el nombre de Jesús. Amén.